Aurora Montxolí, bona vesprada, Aurora. Ja se'n coneixen més detalls? Pues sí, se acaba de proceder al levantamiento del cadáver de la joven de 22 años y vecina de Rosell. Su cuerpo ha sido localizado por un vecino aquí, en el río Senia, a tan solo 5 kilómetros, donde la chica se lanzó al agua a rescatar a su perro. Han sido 17 horas de búsqueda ininterrumpida, 50 efectivos de bomberos, de protección civil, guardias civiles y además decenas de voluntarios que se han apostado a lo largo del río, han estado buscándola hasta que al final se ha podido recuperar su cuerpo. En las últimas horas, en los últimos días, aquí en esta zona se han acumulado 500 litros por metro cuadrado y anoche el río creció 80 centímetros. Unas amigas de la víctima nos ha contado cómo sucedió todo. Han ido con el perro al pantano, que está aquí a la seña, y el perro saltó al agua y ella saltó tras del perro. Después saltó su hermana y pues ya no podía hacer nada por ella. Y atrás de 10 minutos encontró una chaqueta suya, de la chica que está muerta ahora, y el jersey, y ya está. La primera víctima del temporal de pluges va ser un home que va volcar amb el seu vehicle a l'interior d'una rambla. Els fets van ocórrer entre les localitats castellonenques de Benlloc i Cabanes. Els bombers van rescatar el cos sense vida de la víctima al voltant de les 11 de la passada nit. Este es el vehículo todoterreno en el que viajaba Herminio Moliner, un vecino de Benlloc de 74 años que se conocía bien la zona, pero intentó cruzar este camino que conduce a Cabanes en el peor de los momentos. Una avalancha de agua se le echó encima y arrastró el vehículo haciéndolo caer por un desnivel de unos 3 metros. Los bomberos rescataron el cuerpo sin vida que permanecía en su interior sumergido en la corriente. Eran sobre las 9:20 de la noche cuando se dio aviso a emergencias de que este coche se encontraba volcado en este punto. Acudieron los bomberos de Oropesa y los médicos del Servicio de Soporte Vital Básico del Centro de Salud de Cabanes solo pudieron certificar que Herminio había fallecido. La Guardia Civil ha indicado que el vehículo no puede ser retirado hasta que no cese el episodio de lluvias, ya que están desbordados por multitud de servicios. El camino, atravesado todavía por una intensa corriente de agua, permanece cortado y vigilado por la policía. I una imatge que també crida avui l'atenció és l'embassament de Maria Cristina a l'Alcora. Es troba tan ple que ja ha arribat quasi al límit de la seva capacitat. A la zona continua ploguent de manera intermitent, però amb intensitat, com es pot veure a les imatges. Este embassament abasteix d'aigua Castelló i la seva àrea metropolitana. Les comarques del sud de la província de València també han patit els efectes de les fortes pluges. Les precipitacions més intenses s'han produït a la comarca de la Ribera Alta de bon matí i en tan sols 4 hores s'han arreplegat al Cira 120 litres per metre quadrat, com diem, en tan sols 2 hores. Localitats com Carcaixent han estat tallades en quedar tallats els accessos a la població. L'aigua s'ha acumulat a les cotes més baixes del poble i ha entrat a les cases. Els vehicles no podien accedir des de fora, però no hi havia senyalització per als que volien eixir del poble i les onades que produïen feien tornar l'aigua a les cases enmig de la indignació dels veïns. Entonces aquí nos está entrando agua, más de un palmo de agua dentro de casa. ¿Qué pasa? Pues que los coches pasan. Esto es un desastre. Tenemos agua aquí y dentro de casa también. Pero era impresionante el agua como entraba por el pueblo. Y el alcantarillado de aquí delante subía las trapas, por lo que pesa. Porque la cantidad de lluvias en barrios que están por debajo de lo que es el nivel del barranco, pues hace un momento que llegue que sea imposible que el alcantarillado absorba más cantidad de agua, ¿no? Fins passat migdia no ha aparegut la pluja a la costa nord d'Alacant. S'espera que la tempesta vagi desplaçant-se des de l'interior cap al litoral alacantí. Aquí en el norte de la provincia de Alicante están previstas precipitaciones que superarán los 60 litros por metro cuadrado, según la previsión, e incluso alcanzarán los 80 litros. Se ha establecido el nivel de alerta naranja en toda la costa norte de Alicante y sur de Valencia. Así es en las comarcas de la Marina Alta y la Safor, donde se prevén más fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas. Uno de esos puntos, Pego, donde nos encontramos ahora, es donde se pueden superar esos niveles de precipitación.
Durante la mañana los claros han respetado poblaciones costeras como els Poblets, en el extremo norte alicantino. Pasado el mediodía comenzaban las lluvias en la Marina Alta e incluso se observaba el crecimiento de núcleos nubosos. No se descartan, pues, chubascos en cualquier punto de la provincia. I a Borriana tornen a les seues cases les persones que han hagut de passar la nit allotjades en un alberg per culpa de les pluges. A Sagunt, desenes de persones van veure com els seus cotxes varen ser coberts per l'aigua al llit del riu Palància. Els bombers van rescatar al llarg de la jornada a més de 20 persones. Solo a través de un helicóptero consiguieron rescatar los bomberos a 5 personas que quedaron atrapadas por la crecida del río Palancia. La cantidad de agua que cayó en pocas horas dejó imágenes de película. Decenas de coches que estaban aparcados en este cauce normalmente seco de Sagunto tuvieron que ser sacados en volandas. Llevo 3 años aparcando aquí el coche y nunca ha pasado nada. Ya ha llovido mucho estos 3 años. No, vamos, yo la última vez que lo recuerdo, mi primo había tomado la comunión y tiene 32 años ahora, o sea que mira si hace. En esta desembocadura, la del río Seco de Borriana, la crecida provocó momentos de tensión e incomunicó las 2 zonas de la parte marítima. Una familia fue evacuada. Yo me da mucho miedo, no me extraña que en estos acontecimientos que hay más grande, con más amplitud, haya las desgracias que hace, porque es que es horrible. Además te sientes impotente, que no puedes hacer nada. El agua provocó que más de 50 personas tuvieran que ser desalojadas de un asentamiento en Borriana y pasaron la noche en este albergue. Ha sido necesario, en colaboración con el Ayuntamiento de Borriana, desalojarlas y darles no ya un albergue donde estar en mejores condiciones de seguridad, sino también para que puedan pasar la noche de manera digna. La lluvia obligó a rescatar a más de 20 personas de sus vehículos o de sus casas en el norte de la provincia de Valencia, pero sobre todo en la de Castellón, donde hoy se espera que caigan en algunas zonas hasta 30 litros en una hora.